se pusieron a pensar en que el Papa funciona básicamente como el CEO de la red de inteligencia más antigua del mundo. Lo que dice este documento rompe totalmente la narrativa sobre el Vaticano. Bienvenidos a Strategic Labs. Suscríbanse y den me gusta para más análisis estratégicos. Hoy vamos a diseccionar la arquitectura de inteligencia de la Santa Sede, centrándonos estrictamente en el capítulo 2 del documento, su estructura central. Vamos a dejar de lado los mitos, las películas de conspiración y todo ese ruido, para entender cómo fluye realmente la información y el poder ahí dentro. Vamos directo al grano con los 3 puntos más disruptivos de este material. Entremos de lleno en el primer punto disruptivo, el nodo estratégico supremo, el Ejecutivo. Tradicionalmente, se observa a la oficina papal única y exclusivamente como este centro de guía espiritual, ¿verdad? Bueno, este análisis nos obliga a reestructurar esa visión por completo. El concepto de la primacía papal es absolutamente fascinante bajo esta lupa. Sí, por supuesto que es una doctrina teológica, pero, piénsenlo un segundo como una estructura organizativa. Funciona como un mecanismo de centralización de inteligencia sin paralelo. Literalmente, todos los datos globales recopilados se canalizan hacia un único tomador de decisiones soberano. No hay parlamentos, no hay comités legislativos que diluyan, debatan o retrasen la decisión final. Y aquí existe una dualidad que es casi perfecta. De cara al público, la atención se centra siempre en el rol pastoral, el líder espiritual. Sin embargo, a nivel operativo y a puertas cerradas, la figura funciona de manera idéntica a un ejecutivo de inteligencia del más alto nivel. Su trabajo es recibir, filtrar y sintetizar datos globales que son extremadamente complejos para formular estrategias a largo plazo. Escuchen esta cita directa del documento, porque de verdad se lee como si fuera el extracto de un expediente de la CIA desclasificado. El Papa es mucho más que una figura religiosa. Es el nodo decisivo a través del cual convergen flujos de información sumamente complejos. Es exactamente en este punto donde la reflexión teológica y los datos más crudos de la geopolítica mundial se funden. Y si lo analizamos fríamente, las ventajas operativas que tiene este ejecutivo sobre los líderes de los estados laicos son abrumadoras. Primero, cuenta con el colegio cardenalicio, actuando como una junta asesora con ojos en cada rincón del planeta. Segundo, tienen protocolos de secreto inigualables, con círculos íntimos muy reducidos para evitar filtraciones. Y tercero, y quizás lo más impactante, operan con siglos de memoria institucional respaldada por sus archivos secretos. Ningún gobierno secular, que está atado a ciclos electorales de 4 o 6 años, puede siquiera soñar con igualar esa continuidad estratégica. Pasemos ahora a nuestro segundo punto disruptivo. La curia romana como una agencia encubierta, o la maquinaria misma. Es hora de quitarnos de la cabeza esa ilusión de que la curia es solo una burocracia religiosa lenta, ceremonial y llena de protocolos anticuados. El texto es súper punzante al respecto. La curia es el centro vivo y palpitante de gobernanza e inteligencia. Estamos hablando del verdadero nervio central donde la información global se procesa y se transforma en poder. La brillantez de la curia radica en su estructura de doble propósito. Fíjense en cómo cada departamento teológico tiene un mapeo directo hacia una función de espionaje o seguridad. Por ejemplo, la doctrina de la fe vela públicamente por la ortodoxia, pero operativamente es seguridad ideológica interna. La evangelización de los pueblos, bajo el manto del trabajo misionero, funciona como un sistema de nodos de inteligencia en regiones geopolíticamente muy volátiles. La administración del patrimonio maneja de facto la inteligencia financiera global, y departamentos como Justicia y Paz recopilan datos invaluables al interactuar de tú a tú con ONGs y foros internacionales. Pero el cerebro absoluto de toda esta maquinaria es la Secretaría de Estado. Este es el centro de mando ejecutivo, donde los reportes locales se convierten en maniobras geopolíticas. Funciona como la unidad central de procesamiento que fusiona cables diplomáticos, cambios culturales y datos políticos de todo el globo terráqueo en una única estrategia maestra. Y ojo con esto, para desmitificar la idea de que operan con pergaminos y plumas, sus protocolos internos son de última generación. Emplean medidas de seguridad que rivalizan con cualquier corporación tecnológica actual. Tienen compartimentación estricta de la información según la necesidad de saber.
Usan comunicaciones internas altamente encriptadas, integran vigilancia cibernética constante para monitorear amenazas digitales y tienen una diseminación de la información que está deliberadamente restringida hacia los lados y hacia abajo para blindarse contra fugas. Lo que nos lleva, lógicamente, a nuestro tercer y último punto disruptivo: el ecosistema de información global, la red. El ecosistema es una estructura orgánica de doble capa. Imagínense la ruta exacta de una pieza de inteligencia aquí. Todo empieza en la calle, en la base, con la observación de un sacerdote local que nota un cambio político o social en su pequeña comunidad. Esa información sube y pasa por un filtrado en la diócesis, donde los obispos eliminan el ruido o los chismes. Luego, esos datos ya refinados cruzan el mundo hasta la Secretaría de Estado para un análisis a nivel macro, y finalmente aterrizan en el escritorio del Papa. Es un oleoducto de datos humanos simplemente perfecto. Pero la verdadera genialidad está en el contraste de sus canales. Por un lado, sí, tienen los canales burocráticos, formales, con los nuncios apostólicos reportando de forma súper estructurada. Pero, por otro lado, existe esta inmensa red en la sombra, contactos directos, amistades informales del clero y de la casa papal que pueden transmitir observaciones sin ningún filtro directamente desde el terreno. Por eso el documento define a esta red como un organismo de inteligencia vivo. Tiene la estructura necesaria para mantener un orden global, pero es lo bastante ágil y flexible como para que esos canales informales eludan toda la jerarquía de golpe cuando estalla una crisis y se necesita hablar con el Papa ya mismo. Bueno, al final de cuentas, todo este monumental aparataje tiene un único enfoque: transformar esa recopilación masiva de datos humanos en influencia estratégica a largo plazo, manteniendo siempre lo que se llama negación plausible. Es el arte maestro de convertir la observación global en poder invisible y duradero, y lo logran sin movilizar a un solo soldado, lo que nos deja con una reflexión final sumamente provocadora. ¿Podrán alguna vez las agencias de inteligencia convencionales, esas que dependen casi por completo de la tecnología de punta y los satélites, replicar el alcance de una red de información que está construida sobre siglos de fe compartida y una presencia local verdaderamente omnipresente? Las limitaciones del poder duro frente a esta matriz son evidentes. Esto es solo la punta del iceberg. Si quieren profundizar, busquen nuestro podcast completo en el canal. Nos vemos en el próximo análisis.